soy Raquel y hoy en Veganamente voy a hacer unos panillets monstruosos. Para hacerlo vamos a necesitar 250 gramos de harina de almendra molida, 250 gramos de azúcar blanquilla, no la suelo usar pero en esta ocasión es necesario por el color, un vaso del agua de haber puesto a remojar 1 o 2 cucharadas de lino y un boniato mediano. Y para la decoración de mis monstruitos yo voy a usar coco rallado, pistacho molido, cacao amargo y un poco de café soluble. El primer paso es hacer una especie de mazapán y para ello vamos a poner la almendra molida en un cuenco con el azúcar, lo mezclamos y ahora echamos un poquitín de agua de lino, vamos echando muy poco a poco y removiendo. Bueno, esto ya está. Hay que echar el agua muy poco a poco para que no nos quede demasiado líquido, vamos. Tiene que estar pues así, espeso, como una especie de mazapán. Que se maneje bien, compacto. Y esta sería la base de la masa. Bueno, pues aquí tenemos ya la masa terminada y de aquí yo voy a sacar 4 partes para hacer 4 elaboraciones diferentes. Para la primera elaboración que voy a hacer voy a necesitar boniato. Lo he puesto a cocer unos 15-20 minutos hasta que esté blandito, lo he pelado y ahora voy a ir incorporándoselo a la masa. Ponemos lo justo para que coja el color naranja, pero que no pierda esa consistencia. Ya veis, ya está el boniato integrado en la masa y ahora vamos a empezar a hacer las figuritas. Voy a hacer, por un lado, unas calabazas. Y esto ya es prácticamente un trabajo de manualidades. Es para pasar el rato con los peques haciendo. Y ahora, por ejemplo, yo ahora con una cuchara pues le vamos dando forma, poniéndole cara de calabaza de Halloween. La boca. Los ojos. Eso ya depende del nivel artístico de cada uno. Y hacemos las rayitas estas que suelen tener las calabazas. Luego esto irá al horno, así que se quedará un poco más durito. ¿Vale? Ahora voy a hacer el segundo de los monstruitos, que serán unos fantasmas. Bueno, pues ya los tenemos. Ahora los remojaremos en el agua de lino que nos ha sobrado y en coco rallado para darles ese color de blanco. Ahora voy a hacer el tercero de los monstruitos, que será un monstruito. Bueno, ahora va a aparecer una pelota redonda nada más, pero bueno, hay que acabar de darle forma después de que lo hornee. Entonces, primero es hacer simplemente unas bolitas y yo lo voy a rebozar en el pistacho para que quede de color verde, para que sea un monstruito verde. También lo podéis mojar en chocolate o del color que queráis que sea el monstruo, ¿ya?
No me di cuenta de deciros que hay que mojarlo primero un poquitín en lino para que se pegue un poquitín más la harina de pistacho, ¿vale? Como el coco. Ahora vamos a ponerles los ojos de los monstruitos. Entonces yo lo que hago es con una cuchara presiono un poco aquí para hacerle un poco la cuenca del ojo. Por otro lado. Con masa de mazapán, la original, la blanca, le damos forma de bolita. La mojo en agua de lino para que haga de pegamento y la pongo ahí. Puede ser un ojo más grande, otro más pequeño. Y ahí irían ya los ojos. Y ahora voy a hacerles las niñinas. Para hacerlo voy a echarle un poco de cacao amargo, aquí, para darle el color oscuro. Yo, como veis, estoy usando colorantes como el pistacho molido, el boniato, el cacao, que no me gusta usar cosas artificiales. Si vosotros preferís comprar algún producto de esos que venden ya hechos, pues os resultaría mucho más fácil, pero bueno, como veis también se puede. Y ya lo montamos, usando, como os digo, el lino a modo de pegamento. Y ahora los metemos al horno durante unos 5 o 10 minutos. Bueno, pues ahora se trata de darles el remate final a nuestro gusto. Yo los estoy poniendo en la boca, ahora que ya están horneados porque ya son más manejables. Y por ejemplo voy a usar unos trocitos de almendras para hacer de colmillos. Y ya estaría. Pues aquí tengo los monstruitos terminados. Ya veis, yo con el chocolate, la masa de chocolate, he hecho unas bolitas para los fantasmas, les he puesto los ojitos. He hecho también unas lápidas con la misma masa de la calabaza y con un poquitín de café soluble, lo he pincelado. No se nota mucho el rip, pero bueno. Ahora ya es que cada uno le eche la imaginación y nada, que lo paséis bien. Pues esta es mi sugerencia para Halloween, la verdad es que me lo he pasado en grande haciéndolo. Espero que vosotros también lo disfrutéis. Veganízate. Espero que os haya gustado esta receta y disfrutéis con ella. ¡Feliz Halloween!